Perfecto. Bueno, entonces les voy a seguir entonces citando esto que les decía de Ricker. Estábamos en la página 83, donde yo les decía, y quedé en Guerreros, dice, voy para atrás un poquito, así queda enganchado con lo otro. Nada se opone a que el recuerdo de la batalla del año 778 se hubiese transmitido en relatos orales o en cantos breves surgidos pocos después del hecho histórico, en aquellos ambientes guerreros, dinásticos o religiosos, más afectados por el desastre militar o más enorgullecidos por la heroica lucha de los cristianos contra los sarracenos. Segundo, establece, existieron sin dudas algunas relaciones literarias con el tema de la leyenda de Roncesvalles anteriores a la chanson de Roland, es decir, no fue la primera, como indica esta misma al referirse a la geste Francor. ¿Tá? Y después, en tercer lugar, señala que la chanson de Roland en el texto de Oxford, firmado por Turoldus, que ahora vamos a seguir hablando de eso en la otra pregunta, fue comenzada entre el año 1087, como atestiguan los datos suministrados por la batalla de Salca, y el año 1090, es decir, de 1087 a 1090, como atestigua la numismática. ¿Tá? Y otra cosa que afirma de Riquet es lo siguiente, fíjense, el testimonio de la crónica silense española, cuya fecha se coloca entre el 1110 y el 1115, estoy leyendo la página 75, es de un valor muy relativo. Al tratar de la invasión musulmana en la península, afirma que solo Dios ayudó a los españoles en la reconquista y que los franceses falsamente aseguran que Carlomagno conquistó a los paganos algunas ciudades por bajo de los Pirineos. Al contrario, Carlomagno se dejó comprar por los sarracenos y relata la expedición franca de acuerdo con la Vita Caroli de Eginardo y los anales a él atribuidos. Menéndez Pidal, que en 1913 creía que el silencio aludía a la chanson de Rodin, lo niega en 1924 con estas palabras, abre comillas, al rebatir la falsa afirmación de que Carlos conquistase en España algunas ciudades, no parece aludir a la chanson de Rodin, pues esta afirma más que Carlomagno conquistó toda España, sin que hubiese ciudad que le resistiese fuera de Zaragoza. Probablemente el cronista español alude a algún otro poema, como La Prise de Nobles, más antiguo que el de Roland y Perdido, o a cualquier otro diverso de esto, pero sin duda alude alguna a la chanson de Geste. Fíjense entonces que es un tema bastante estudiado, ¿no? Y que en este libro de los cantares de gesta amplía y pueden tener ahí, y que lo pueden conseguir, ya les digo, en la propia biblioteca del IPA, y extender un poco más esta parte de lo que fue histórico y no fue histórico y el verdadero Carlomagno con las diferencias con este texto. ¿Tá? Otra cosa importante fue que parece ser que, según señala este mismo autor, Martín de Riquer, según testificaciones, hubo parejas de hermanos llamados Roldán y Oliveros, y entre ellas dos, de notable antigüedad, un testamento de Lerins, redactado entre 1026 y 1069, estamos hablando de personas históricas, ¿no? En el que Rolandus y Oliverio, sin duda hijos del testador, firman como testigos y una donación hecha de Briud. Es decir, que existieron parejas de hermanos con esos nombres, ¿no? Y después dice, en la página 78, se puede concluir, pues, que el nombre Oliverius, Oliver, que se imponía en el año 1000,
que se hace frecuentísimo desde mediados del siglo XI, debe su divulgación exclusivamente a la leyenda de Roldán y Roncesvalles, leyenda oral o escrita que evidentemente no se transmitía en latín, sino en vulgar, ya que al lado del nombre Rolanus no figura precisamente un clásico Olevario, sino Oliverius, Oliverus y Olivers. Quien inventó este nombre sin duda pensó en el olivo como árbol de Minerva, símbolo de la sabiduría y del espíritu de la mesura, virtudes tan propias del héroe Oliver, el sage, contrapuesto al desmesurado Roland. Ahí está. Entonces, fíjense, pero el nombre Oliver aparece en el momento en que la onomástica mengua el uso del evidente primitivo oliva, tan frecuente en Languedoc y en Cataluña, hecho que lleva a afirmar que el mediodía mediterráneo y pirenaico aparece como la primera cuna de esta historia épica. Es decir, que hay mucho para hablar y mucho ustedes pueden leer ahí y obtener más datos todavía de los que este autor resumía, ¿no? En ese repartido que yo les di. Pero si ustedes toman los cantores de gesta, ahí pueden tener más elementos, ¿está? Bien, el segundo elemento era quién sería Turoldus, según Martin Becker, ¿no? Y ese repartido de justamente de montes. Entonces vamos al repartido y después también les voy a agregar algo más. Entonces, fíjense que es lo que dice este repartido, que justamente, ojo que algunos pusieron en esta segunda pregunta que era un símbolo, en realidad no es un símbolo, ¿no? Sino que es Turoldus, ojo ahí que habría un error, no es que él sea un símbolo, sino que él es el que nos trae la versión firmada entre los años 1087 y 1095. Así que la respuesta sería, Turoldus es, o fue, mejor dicho, un hombre muy culto. Y fíjense que dice que redactó, entonces, que redactó la versión de la chanson entre 1087 y 1095. ¿Está? Esa era la Profe, respuesta. Sí, ¿te escucho? disculpe, no es un símbolo, pero se puede decir como figura simbólica por lo que representa. Tipo, no No, es lo mismo decir símbolo que figura simbólica. Te pregunto porque yo fui una de las que puso que fue visto como un símbolo por el narrador, pero si no, solamente referente como un símbolo, como una representación, sino todo lo que representaba. no, está Te mal. pregunto para tenerlo en Está cuenta a la hora mal, de redactar. está mal hablar de símbolo porque símbolo es justamente otra cosa. Cuando hablamos de símbolo estamos hablando de una figura que usa un significante y un significado que nada tiene que ver con esto. Turoldos fue un hombre de la vida real, ¿no? Que tomó el manuscrito y justamente realizó este manuscrito, el llamado de Oxford, ¿está? Quedó, no se puede usar esa palabra de figura simbólica porque nosotros justamente en literatura tenemos que tener cuidado con este tipo de términos, porque ya símbolo es una figura, ¿está? Y no fuiste la única, tú, hubo un par de personas más, no sé si lo sacaron de otro lado o qué, porque en lo que decía acá no decía, no usaba símbolo, al menos yo no lo vi. ¿Tú lo sacaste de algún otro Yo lado? lo había puesto por el significado ese moral y ético que daba.
entonces está como que lo había puesto como una figura simbólica, entonces me quedó como, está, símbolo, decir como lo que representaba. No, me Al parece que menos mi justificación es esa, de a lo que partir de lo tú que leí, de lo que representaba. Bien, Gabriela, lo que me parece que tú estás empleando mal el término simbólico. Ahí sería una figura significativa en todo caso, ¿está? Ah, ahí va. En la versión que hoy tenemos, ¿está? De la chanson, pero no simbólica, porque el símbolo es un recurso que consiste en el empleo de las asociaciones inconscientes o subliminales para producir emociones conscientes. El símbolo es otra cosa, que nada tiene que ver con esto, ¿tá? O sea, no podemos emplear más la palabra porque justamente estamos en literatura, ¿no? Si estuviéramos en otro ambiente. No, claro, ahora que usted lo dice, me resonó un poco de lo que había intentado yo como decir o redactar, y ta, y ahora me queda un poco para modificar a la próxima y tener en cuenta eso también. Ahí está. Este hombre, como ustedes vieron acá, que decía este repartido, que Turoldus, según Martín de Requer, fue entonces un hombre de sólida formación monástica, que conocía la farsalía de Lucano y las etimologías de San Isidro, y que también conoció los escritos del filósofo y teólogo alemán Mauro. Ya quedó todo este manuscrito de una estructura sabia y, si se quiere, recóndita y simbólica, que es evidente que no debieron de captar los auditores populares que oyeron recitar a los juglares esta refundición de la chanson de Turoldos y que tenía que develar la crítica 9 siglos después. Es decir, que digamos que después entonces se supo eso, ¿no? Es decir, la versión que nos llega a nosotros fue de este tal Turoldus, que justamente además le agrega, le agrega elementos que justamente le dan un carácter más formal, ¿no? Eh, fíjense, lo que es la parte de, dice, fíjense, ustedes lo tienen, más que en el repartido, lo tienen al principio, en la introducción del PDF que yo les mandé, en la página 16, dice, según el último verso, que dice, Sifat, la geste de Turol de Declinet, sería una obra del tal Turoldus, pero se plantea el problema del significado que se le dé a esta frase para conocer su verdadera labor. Según el pormenorizado estudio de Orent, la palabra gesta que aparece en este último verso tiene un alcance diferente al que ofrecen en otros versos, en lo que este vocablo hace referencia a otra fuente de diversa índole. La gesta del verso 4002 final parece hacer alusión al relato que se acaba de ofrecer, al poema que se nos ha presentado. Más problemático es el significado de declinet, que Martín de Riquer traduce por declina. Si gesta se define en la versión que leemos, parece que sería lógico que el concepto de este verbo fuera el de ofrece, o sea, la propia versión de Turoldo. Este verso sería, pues, como una confesión y una firma al mismo tiempo. Él nunca se presenta como el autor original. No podría, por otra parte, sino de esa versión. Pero no es tampoco, como se acaba de decir, un mero copista, en cuyo caso hubiera empleado el verbo escribir. En la época medieval y en y a otro lado de los Pirineos, designaba frecuentemente la labor de dibujar las letras copiadas, ¿tá? Como lo atestigua el famoso explícito del final del Cantar de Music. Turoldo entonces sería pues el responsable de esta versión que hoy podemos leer, y de entre los diferentes candidatos con este nombre, la crítica se inclina por Turoldo de Fecamp, pues reúne a su favor las circunstancias de ser normando y abad de las casas inglesas de Malnesbury y Peterborough, abadía en las que figuraron dos manuscritos sobre su batalla de Roldán. Como se sabe, la chanson está escrita en anglo-normando, pero antes de pasar a las, bueno, etcétera, ¿no? Es decir, que ese hubiera sido el aporte de él y entonces ese sería Turol.
¿Está? ¿Quedó claro eso? O ¿Sí? sea, que nos daría la idea de que él puede ser el posible autor, No, que él sería por eso que se habla de... que él le hubiera agregado elementos, pero de él no es la obra, ¿está? Claro, claro, como que él hace aportes, digamos, Ahí al está. Él le final. hubiera agregado, fíjate que él hubiera agregado elementos, si él hubiera sido un clérigo, hubiera agregado elementos del Méster de clerecía, es decir, de elementos cultos. Dice, cada verso consta de 10 sílabas, de rimas sonantadas y repartidos en tiradas de desigual longitud. Es decir, según nuestra clásica división entre Méster de clerecía y Méster de juglería, el cantar de Roldán participaría de ambos. Con el primero coinciden el número regular de versos, en varias de otras versiones aludidas, los decasílabos alternan con los alejandrinos franceses, y también en la existencia de una cesura interna que divide el verso en dos partes, la primera de ellas de 4 sílabas y la segunda de 6 sílabas. Con el Mester de juglaría coincide la agrupación de los versos asonantados en series de desigual longitud. Es decir, que la estructura, hubiera mejorado un poquito la estructura eh, de lo que sería el original que él encontró, ¿tá? Pero en ningún momento dice que él fue el creador o autor, ¿tá? ¿Quedó eso? Eso está en la introducción que yo les di en la página 17. Lo último que yo agregué está en la página 17 del PDF, ¿está? Y la anterior, páginas 16 y 17 de ese PDF, ¿está? Les digo porque lo tienen ahí escrito y lo pueden repasar o rever lo que yo les acabo de decir, ¿está? ¿Queda? Sí. Ah, perfecto. Sí, perfecto, gracias. Fíjense porque ahí lo tienen en detalle, ¿tá? Bien, según el repartido de Navas, ¿cuáles serían los motivos cómicos de la chanson? Bueno, acá en realidad yo les confieso que yo no encuentro comicidad en esto, pero bueno, encontré eso como para debatir también un poco. ¿Ustedes encuentran comicidad en esa serie o tirada, porque el ser es tirada, les 187, ¿no? Que él dice, yo la verdad que no encontré humor, pero sin embargo, este autor, ¿no? Que no es muy conocido tampoco, pero bueno, es algo como para debatir, como para pensar, y cuando nosotros tenemos digamos, este interés en la obra, es bueno tener diferentes elementos para debatir y para decir si uno está de acuerdo o no está de acuerdo, ¿no? Él señala como lo cómico en el cantar, y él habla de varias cosas. Sobre todo yo más que cómico diría que son motivos que en realidad hacen como de alguna manera inferiores o desprecian algunos elementos de los sarracenos, ¿no es cierto? Porque es la 187, se refiere a la serie 187, que dice, habla sobre el rey pagano Marsil que perdió la mano diestra limpiamente cortada, o sea, y habla de su mujer, ¿tá? Bramimonda, ¿tá? Que grita, o sea, la idea de ella como fuera de sí, ¿no? Entre lamentos y siente gran dolor, y se encuentra allí más de 20.000 hombres que maldicen a Carlos como a la dulce Francia. Y después se dirigen a la cripta de Apolo, que comienzan a quejarse, lo insultan feamente.
y maldicen a Dios, ¿no es cierto? Maldicen a Dios. Y entonces sería una forma de contraponer tanta religiosidad cristiana en relación a, a estas actitudes tan paganas que en realidad suman al descontrol, ¿no? Yo no lo veo en sí como de humor, no sé, ¿ustedes a ciencia cierta les pareció humor o cómico? ¿Cómo les pareció a ustedes? A mí me daba un tónico irónico a lo que lo decía, cuando plantea lo de los personajes y esa especie de lucha, como que como esa lucha cultural y religiosa, como un poco irónico, entonces ahí entendí la comicidad. Ahí Pero está, tal, viste que depende mucho del planteamiento y la lectura de cada uno, la interpretación. ahí está. Algo más irónico, sí, ¿no? No, yo no vería tanto como humor, ¿no? Es decir, pero él vieron que hablaba de humor. Yo no lo veo tan como eso del humor, pero claro, tenemos que ver. Habla de hilaridad incluso el autor, Sí, sí, como como que no. no menciona tanto la comicidad o no la define en sí misma, no se posiciona en una postura, sino que habla como de hilaridad, que fue Claro, lo que yo pero más entendí en sí, realidad. pero viste que dice, el título es motivos cómicos, ¿no? Es decir, cómo en realidad tendría que haber en todo caso puesto otro, ¿no? No como cómico. Por eso les digo, no quiere decir, cuando nosotros vemos un repartido, mismo cuando yo les doy, en realidad está para pensar, para decir, bueno, esto me parece que es así, ¿no? Es decir, no tenemos que coincidir con él y con ningún autor, ¿no? Es decir, ver el texto como para investigar, para pensar, para ver diferentes críticas, por eso aludimos a diferentes autores, ¿no? Es decir, diferentes críticos. Bien, y él marcaba entonces eh, varios elementos que algunos de ustedes destacaron, ¿no? Que era justamente bueno, esa destrucción de los ídolos, ¿no? El caos y la agitación. ¿Tá? Después nombra dos sucesos narrativos que acontecen, que es, por una parte, el final de la huida de los sarracenos y por otro el sol inmóvil de Carlos que él pidió para que el sol demorase más para poder ir a buscar a los 12 pares, ¿no? Después la atención pasa de Marcila Braminda. No te escuché. ¿Era para acá eso? Bramimonda, perdón. A Bramimonda, su mujer, que va a ser entonces la que grita de lamentos y siente gran dolor y se encuentra allí más de 20.000 hombres que maldicen a Carlos. Después nombra la cripta de Apolo, que en el mismo texto eso dicen que parece un contrasentido que hable de Apolo cuando no es un dios en realidad pertenece a la antigüedad griega, ¿no? No, y romana, no de los, Del no de cristianismo. los sarracenos, ¿no? Pero
Sin embargo, en el texto se plantea esa suerte de Trinidad que él decía entre Apolo y los otros dos. Fíjense que decía el desprecio a la la despreocupación en los nexos temporales y causales. ¿Ah? Luego tenemos el empleo de el efecto, la repetición. Y y la reiteración de números pares. ¿Ah? Que eso tiene una connotación religiosa también, lo de los números Lo de impares y los, pares. lo de los números, sí, ¿cómo sería? A ver. No me la acuerdo bien, pero sé que hacía una referencia a la religión. Creo que los impares era para Para los los, cristianos, para los cristianos y los pares para los otros. ahí está, ¿no? Bien. Y ahí habla de las puertas con números pares, este, etcétera. Después dice, fíjense, repetición y reiteración de números pares. Después habla la falta de relación, entonces, entre la majestuosidad de la gesta con las acciones esas de tirar los hilos, los ídolos, ¿no? Con las acciones de esta serie. ¿Tá? Es decir, como que no condice como que lo transforma en ridículo al lado de los hechos tan importantes, ¿no? Habla de las aliteraciones. Ahora me marca que quedan 9 minutos. Las aliteraciones, ojo que alguien me puso anáforas. No son anáforas, son aliteraciones, ¿tá? Es decir, la reiteración de sonidos, ¿tá? Luego dice, habla de dedico un espacio acá. Dice, fíjense, el efecto burlesco del episodio se detecta no solo en el hecho en que en el marco solemne de la gesta, ¿no? Se le dedique un espacio textual improcedente a un asunto menor, sino también en el tono de irrisión palpable en alguno de los procedimientos retóricos, ¿está? Bien, esos eran algunos de los elementos, ¿está? Después,
las acciones, dice después Atergabán, esa trinidad es justamente Apolo, Tervagán y Mahoma, sería esa trinidad entre comillas de ellos, ¿no? Y dice, y arrojan a Mahoma en medio de una fosa donde cerdos y perros lo muerden y patean, ¿no? Y Marsil se desvanece de justamente esas manos, esa mano que se le ha cortado. Es significativo que además perdió la mano diestra, ¿no es cierto? Eh, y se desmaya. Eh, Después, otro aspecto significativo es cómo le van sacando todo dice, le tiran al suelo, dice, le van quitando el cetro y la corona, lo cogen con las manos de sobre una columna y lo tiran al suelo cayendo ante sus pies. Con bastones muy grandes lo baten y destruyen. Después en Atergabán le quitan el carbón, ¿no? Es decir, eso hablando de la cripta de Apolo, ¿no? Y después se dirigen a la cripta de Apolo, comienzan a quejarse, insultan feamente. ¿Por qué maldito Dios nos hace entrar a frente? Y ahí, ¿no? Es que ellos primero le quitan el cetro y la corona a Apolo y después siguen con Tervagán y Mahoma. ¿Está? Entonces, son como acciones desmedidas, bajas, descontroladas, que en realidad se contraponen con las del cristianismo y además se contraponen con la fe cristiana que maneja el cantar, ¿no? Esa entrega de Roldán como héroe en contraposición a estas acciones, ¿sí? Yo ya les digo, personalmente no lo veo como cómico, él usa la palabra cómico, de repente como irónico o como formas digamos, como formas de denigrarlo, ¿no? Fíjense este, lo que dice acá este autor que dice, él lo que dice, ¿no? Es lo textual que estoy leyendo. Observamos que la recurrencia, el motivo, subraya la comicidad agresiva, satírica de la serie, boicoteando cualquier asomo de empatía con los paganos y recalcando su maldad. El pueblo saqueaba a los ídolos, así como Marsil se deshacía en sus armas. Pero al igual también que Baligan de las estatuas, retornamos a otra figura humana en un vaivén que objetualiza a los paganos, fantasía con quitarle la corona a Carlos. Y esto último es en cambio muy serio, como lo muestra el hecho de que el texto se encargue de disipar toda la duda posible. ¿Ya? Y aquí no hay lugar para réplicas ni para detenerse en imágenes, únicamente se nos dice eh, y o sea, la serie concluye con el ataque de los francos. ¿Tá? El público lector, como los caballeros de Carlos, solo puede permanecer en silencio ante la osadía de Ogier. Las coronas son, pues, de un modo muy similar a los guantes, estudiados por Rosenrich, objetos en los que el valor simbólico pasivo, el de un poder que emana de Dios, anterior a la obra literaria, se superponen distintos valores activos, construidos a través de las sucesivas interacciones de los personajes. A propósito de esta cuestión, dice que los objetos juegan sus roles activos solo cuando son tocados. Así, mientras que la corona de Carlos solo aparece en su valor pasivo como atributo de su soberanía, la corona de los ídolos, como el guante que Ganelón no coge correctamente, se carga de contenido. Indica una falta de adecuación, concepto clave en la ética medieval, a través de, a diferencia del caso en guante, lo cómico. Se trata de un caso más paradigmático por cuanto la corona es arquetípicamente símbolo de jerarquía, normatividad y por ende seriedad,
de lo que hemos tratado de mostrar en este artículo, de cómo lo profundamente solemne puede colorearse de humor, aunque sea tenuemente. Pero que ahí él mismo dice tenuemente, ¿no? Es decir, para mí más que nada está destacando la contraposición, ¿no? Yo no lo llamaría como comicidad, ¿no? Ni humor. En momentos muy delimitados, de cómo incluso aquello que merece el respeto más reverencial puede convertirse en objeto de hilaridad. No en vano la pregunta que pone en marcha el argumento, obra de tono enteramente paródico, es que Carlos formula a su esposa. ¿Está? Bien. Entonces, lo ideal a la hora de responder una pregunta de ese modo sería como destacar del por qué no es cómico, sino irónico. Tipo, al no ser lo mismo, aunque hace referencias a puntos de esos como de comicidad, sino a tirarlo más para el lado irónico, que es lo que hace el autor en esta, por ejemplo, en esta corrección, en su Sí, opinión. igual Porque yo viste que en no, varios aspectos, en varios puntos, sí, igual yo les preguntaba según ese autor, ¿no? Es decir, lo que me parece llamarlo cómico, o sea, en realidad sería exagerado, ¿no? Porque no lo veo claro, ahí. sí, porque no es un tono burlesco, es más ironía que otra cosa. Ahí Para, está. Y más que nada me parece como degradación de ellos, ¿no? Como desde el punto de vista cristiano, una degradación, como esas actitudes sin digamos, sin un razonamiento. En el otro, la otra serie dice la reina Bramimonda allí lo está llorando, se arranca los cabellos, se llama desgraciada y dice así pues gritando a grandes voces. Es decir, aparece como descontrolada, ¿no es cierto? ¿No? Es decir, y dice, ay de ti, Zaragoza, que solo te ves hoy y en este reino tan lozano, que de ti era Señor, pues todos nuestros dioses le han hecho felonía al no haberlo ayudado en la batalla de hoy. Una gran cobardía como ante el Emir se rechaza la lucha de esta gente atrevida a cuyas vidas desprecian con valor, ¿no? Es decir, la actitud, además de no ser fiel a la religión que ellos tienen, ¿no? Profe, y nosotros que pusimos que era, por ejemplo, cómico, ¿no? ¿Está mal entonces? No, 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 porque era lo que él manejaba, o sea, era lo que decía el repartido. Ahora yo les hago Claro. como reflexionar, ¿no? En realidad, más que eso, podríamos hablar de ironía. Yo no llamaría comicidad, luego. Lo